Pero damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar acá en esta iglesia. Creo que fue el año pasado que estuvimos acá, cuando hubo la ordenación del pastor José Antonio, más o menos, si mal no recuerdo. Creo que fue el año pasado. Y fue grato, en aquel primer momento, fue muy grato poder compartir con ustedes de aquella experiencia, ¿no? Donde pudimos en ese momento honrar la vida del pastor José Antonio, ahora reverendo de nuestra asociación. José Antonio, no creas que estás jubilado, no creas, ahora es que te queda trabajo, chamo, ¿ok? Así me refiero yo a mis consiervos, chamo, así les digo, ¿ok? Así que siéntase joven. Bien, mis hermanos, mis hermanas, permítanme presentarme. Soy el pastor Carlos Duque, actualmente, por la gracia del Señor, presidente de la Unión Ministerial, una unidad de servicio de la asociación a la cual pertenecemos y en la cual, se agrupa un gran número de hombres y mujeres que sirven al Señor desde muchas partes o desde muchos rincones del país. Tenemos alrededor ya de 150 pastores a nivel nacional. Pero déjenme decirle algo. También tenemos 170 iglesias hasta donde hemos podido contar. Eso quiere decir que hay un margen, ¿no? Hay un margen allí entre cantidad de iglesias y cantidad de pastores. ¿Cuánto aproximadamente? 20. Gracias. Entonces nos hacen falta pastores. ¿Ven? Y el Señor dijo en una oportunidad que nosotros debíamos rogar para que envíe obreros a sus mies. ¿No es así? Yo quiero dejarle esa inquietud allí en su corazón. Necesitamos orar para que el Señor envíe esos pastores que necesitan aquellas iglesias que hoy son parte de esta gran familia llamada Adiel. Déjeme decirle algo más. Usted es la Adiel. Usted es la Adiel. Mírese uno al otro. Vamos, mírese. Usted es la Adiel. Nosotros simplemente, quienes estamos al frente en este tiempo, somos aquellas personas que por la gracia del Señor, las iglesias, en una convención de iglesias, nos colocaron aquí al frente. Simplemente somos representantes, ¿ok? Pero ustedes son la Adiel. Y quiero que eso siempre lo tengan en mente y en corazón. Mi persona simplemente es un siervo del Señor, amén, que trabaja para este ministerio al cual Dios también le ha llamado en su tiempo, amén. Quiero invitarles a abrir allí sus Biblias, ya sea de manera física, electrónica, allí donde usted la tiene, ¿ok? Y ubíquese allí en el texto de la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 14 al 19. Cuando usted tenga esa porción de la palabra, yo le invito a estar en pie para poderla leer con mucha reverencia, porque se trata de ¿qué? De la palabra del Señor. Amén. Yo espero aquel que no tenga una Biblia, acérquese usted y comparta con él esa porción de su palabra. Gracias. Está puesta ya en pauta, ¿no? Qué bueno. Dice así la palabra del Señor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha.
sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Padre, te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias por esta lectura, mi Dios, de tu palabra. Ahora te ruego, Señor, que pueda ser instrumento en tus manos, de manera que, Señor, tu iglesia, a quien tú le vas a hablar, Señor, sea edificada. Y que cada palabra, Señor, que de mis labios salga, sea para bendición de sus vidas. Gracias porque a través de ella trataste también en mí a lo largo de esta semana. Y gracias porque en este lugar hoy me encuentro para poderla, Señor, predicar. En tu nombre te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. De seguro, usted y yo hemos leído esta carta tal vez en algunas otras ocasiones. De repente usted ha tenido la oportunidad de estudiarla, ¿no?, a través de un estudio bíblico, ¿ve?, que fue llevando paso a paso. Tal vez usted ha indagado en algunos asuntos que contienen la misma. Sin embargo, la segunda carta de Pablo a Timoteo se conoce como la epístola de la despedida. En el capítulo 4, versículos 6 al 8 de esta misma carta, Pablo describe su situación en aquella cárcel donde escribía y cómo el final de su ministerio al Señor se acercaba. Allí, según sus palabras, dice Pablo, está a punto de ser ofrecido en sacrificio, el tiempo de su partida ha llegado. Pero también esta carta es conocida por describir a lo largo de ella su propósito, el cual no es otro que alentar ¿a quién? A Timoteo. Alentarlo en llevar una vida de servicio inamovible frente a las amenazas y dificultades del ministerio. Ya lo decía por allí mi pastor José Antonio, que el pastorado no es fácil. Y fíjense lo que hace Pablo en este caso con Timoteo. Darle aliento, porque la vida de servicio que va a llevar, allí va a encontrar él amenazas y dificultades. Pero gracias damos al Señor porque está de nuestro lado. Porque a pesar de las amenazas y dificultades por las cuales podamos atravesar, Él está con nosotros. Y esa es nuestra confianza, ¿no?, como pastores. ¿Saben? José Antonio dijo algo allí interesante. No todos los que somos pastores andamos buscando pastorado. Él huyó. Yo no sé qué te pasó a ti, Greiner. No te dio tiempo de huir. No. Calé, ¿tú huiste o el Señor te encontró? ¿Te encontró? Raúl, ¿estabas huyendo también? Leonardo, ¿estabas huyendo? Eddie, el más joven, ¿estabas huyendo? Wow. Aquí hay un poco de gente que estaba igual que José, ¿no? Huyendo, corriendo. Pero así es, mi hermano. El ministerio pastoral.
siempre me he encargado de preguntarle a los pastores cuando realizamos nuestra evaluación pastoral, ¿cómo fue tu llamado? Y ellos allí brevemente explican, ¿no? ¿Cómo fue aquella situación donde Dios los encontró? Ya sea huyendo, ya sea escondiéndose, ya sea haciéndose el loco, pero Dios lo encontró. Y así hemos sido alcanzados cada uno de nosotros. Porque este servidor también pasó por una larga prueba también, hasta que Él me encontró también. Y fíjense algo. Cuando comenzamos ministerio, muchas veces a nosotros no nos dicen cómo va a ser. ¿No es así? Sino que simplemente agarramos las riendas, ¿no? De esto que llamamos ministerio pastoral. Y asumimos con entereza y firmeza. Pero lo que no sabemos son los embates que va a tener el ministerio. Y cómo muchas personas y cómo muchas situaciones van a, digamos, a generar en nosotros frustración, afligimiento. Van a frustrarnos, como quien dice, también en algunas otras cosas que quisiéramos alcanzar. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, le dice que en el ministerio, en esta vida llena de servicio, debes mantenerte fuerte ante las amenazas y dificultades que se te van a presentar. En el texto que acabamos de leer, Pablo le dice a Timoteo, a manera de recordatorio, le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Tomando en cuenta estas palabras, es necesario que nosotros también vayamos un poco al pasado. Sí, porque hay que revisar también nuestro pasado. Y allá en el libro de Números, capítulo 16, versículos 1 al 35, tal vez usted ha leído esta historia, se relata una historia donde 3 hombres llamados Coré, Datán y Abirán, ¿no? Quienes según el texto allí nombrado, tomaron gente y se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés y murmuraron contra Aarón. Eso lo hicieron aquellas personas, estando allá en el desierto. Estos hombres habían sido apartados por Dios porque pertenecían a la tribu de Leví. Y ustedes saben que la tribu de Leví fue, ¿no?, la tribu que Dios escogió ¿para qué? Para ser sacerdotes, para que llevaran el servicio del Señor. Pero a estos 3 hombres no les bastó el rol que desempeñaban en el tabernáculo. No les bastó el haber sido apartados por Dios para el servicio, sino que procuraron con esta rebelión con la cual se levantaron, procuraron entonces, digamos, ostentar el puesto que desempeñaba Aarón, que era el de ser sacerdote. La pregunta sería aquí, ¿cómo comenzó esta rebelión? Según el texto de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, Pablo nos da una pista y nos dice que estos comenzaron a contender sobre palabras. Es decir, dieron paso a las controversias, a los debates acerca de que eran santos, purificados y que ya no necesitaban de Moisés y Aarón, porque ellos tenían el favorecimiento del Señor. Eso lo permitieron ellos en su vida cuando comenzaron a prestar atención a mucha palabrería. Cabe aquí otra pregunta. ¿Qué lograron con sus palabras cargadas de intereses mezquinos? ¿Qué lograron con esto? Primero,
que se alzaran 250 hombres, los cuales tenían cargos y funciones, pues dice el texto que eran los principales de la congregación, eran los principales que daban consejo y eran varones de renombre que habían dentro de la congregación. Y segundo, estas personas estos 3 hombres lograron que estos 250 hombres quedaran juntos con sus familiares expuestos a una muerte segura. Eso pasó ahí en la historia. Y yo le invito a que usted la pueda leer. En relación a esto último, nos preguntamos, ¿cuál es el consejo que da Pablo a Timoteo cuando se gestan estos movimientos dentro de la iglesia? Pablo dice que no contiendan sobre palabras que para nada aprovechan, sino que llevan a la ruina a los que oyen, a los que prestan su oído a muchas palabrerías. Hasta aquí, esta historia de estos 3 hombres y el recordatorio de Pablo a Timoteo se parece mucho a lo que acontece en muchas iglesias hoy día, las cuales caen en el error de oír a ciertos hombres que con sus malas intenciones o palabrería vienen a ocasionar ruina a sus vidas, a sus ministerios. Siempre he aconsejado y siempre he orientado a la iglesia, donde tuve 17 años pastoreando, a que se dejaran de estar viendo enlace, a que se dejaran de estar revisando en las redes y escuchando a muchos predicadores, a que dejaran de estar prestando atención a muchos estudios, porque estaban prestando su oído a mucha palabrería. Y esto, como dice Pablo, es ocasión para que haya ruina en sus vidas. Un ejemplo más es cuando vemos a algunos hermanos y hermanas deambulando de iglesia en iglesia. Y a lo mejor usted conoce de alguno, ¿no? Yo conozco de varios que lamentablemente prestaron su oído a mucha palabrería y hoy se encuentran brincando de iglesia en iglesia. Esto debido a que han prestado su oído a supuestas revelaciones, ¿no? A supuestos habladores que dicen, el Señor me dijo, el Señor me mostró. Y así está la gente hoy. Y está parte de la iglesia prestando su oído a muchas palabrerías. Pienso y creo que tenemos la mejor palabra para ser oída y no prestar más atención a aquellas cosas. Lo otro que podemos ver tanto en la historia de Coré, Datán y Abirán, como en el recordatorio que da Pablo a Timoteo, es que cuando surgen desavenencias en la iglesia, ¿no? Lamentablemente quienes prestan su oído para ello siempre son los líderes, ¿no? Siempre son los que dan consejos. ¿Quiénes son los que dan consejos? Los ancianos de la iglesia. Y siempre también algunos varones de renombre dentro de la iglesia, que son respetados. Pero muchas veces estas personas son las que prestan oído a tales cosas. Y por allí viene el error, por allí entra el pecado, cuando prestamos oído a muchas palabrerías.
cabe de nuevo preguntar, ¿qué hacemos ante estas situaciones? ¿Qué hacemos ante estas situaciones que pueden generar desequilibrio e incertidumbre en los creyentes? El consejo que da Pablo es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ese es el consejo. Procura. No prestes atención a muchas palabrerías. Deja que ellos anden por su camino. Tú preséntate a Dios como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Es decir, mi servicio en la congregación debe ser con esmero, dedicación y celo por la obra. Amén. Para muestra, la historia de aquellos hombres, Coré, Datán y Abiram, que siendo llevados por el orgullo se levantaron contra Moisés. Y este último, Moisés, llevado por el celo del Señor, procuró que la fiesta se llevara en paz, a pesar de lo que estaba sucediendo. Y para ello, fíjense lo que él hizo. Primero, fue y habló con los que se habían rebelado. Usted lo puede leer ahí en la historia. Segundo, les mostró una salida a la inquietud que ellos tenían. Tercero, los confrontó con su pecado. Y cuarto, dice allí, Moisés tuvo que interceder ante Dios. Fíjense cómo actúa un líder, un pastor. ¿Y cómo debemos actuar nosotros ante las adversidades, ante las amenazas, ante las dificultades que puedan presentarse? Y ese consejo no va solamente para nosotros, sino también va para ti, tú, líder de iglesia, tú que fuiste llamado. Porque déjame decirte algo, tú no estás aquí hoy por casualidad. Tú estás aquí porque fuiste llamado. Y es más, tú estás aquí porque fuiste escogido por Dios. Porque la palabra del Señor también dice, muchos son los llamados, la otra parte se la dejo a ustedes. De esta manera, como actuó Moisés, se pueden apaciguar las aguas turbulentas que pueden generarse cuando se presenten situaciones que ameriten nuestra intervención. Reiner, vaya este consejo para ti. Por tanto, el énfasis del apóstol Pablo en su recordatorio a Timoteo es: evita las profanas y vanas palabrerías. Eso es todo, donde el apóstol Pablo quiere hacer énfasis. Dar aliento no es sencillo. Sin embargo, debemos saber que las desavenencias de este mundo presente van a traer consigo algunas cosas de las cuales Pablo también advierte a Timoteo. Y le dice, van a levantarse falsos maestros. Que como dice el texto, se van a amontonar. ¿Y qué van a buscar estos falsos maestros? Van a buscar renombre. Van a buscar tener poder. Van a querer tener prestigio. Eso es lo que busca una persona que anda malintencionada en su corazón y que trastorna la palabra. De allí que se hace imperante que el siervo del Señor tenga siempre presente
que habrá quienes se rebelarán, murmurarán y se levantarán y se llevarán a muchos de la congregación con palabras manipuladoras. Eso va a pasar. Que surgirán luchas de poder en la cual se trastornará la fe de los congregantes. Eso va a pasar. Que habrá quien invente cuentos o levante falsos testimonios y falsos argumentos con la intención de dañar. Eso va a pasar. ¿Y qué dice Santiago? O mejor dicho, ¿qué dice Pablo de lo que le pasó a Himeneo y a Fileto? Dice que estos con su palabrería se extraviaron. ¿De dónde? De la verdad. ¿Se extraviaron de dónde? De la verdad. Y la verdad es Jesús. Pero se extraviaron, dice Pablo, y arrastraron consigo a muchos creyentes, estos dos hombres, que manipulados en su fe, se dejaron llevar por lo que estos dos hombres decían. ¿Y qué era lo que decían ellos? Que la resurrección ya se había efectuado. Son temas doctrinales, ¿no? Son temas teológicos, ¿no? Por eso yo les digo, cuidado con eso de las redes sociales. Cuidado con estar escuchando a aquellos pastores, habladores. Lea, estudie. Aquí está la palabra de verdad. Aquí está la palabra que lo va a hacer usted libre. Aquí está la palabra que le va a usted a declarar todas sus verdades. No espere a que un agorero por allí venga y le diga a usted que el Señor me mostró en un sueño. No, ese es un soñador. Vaya usted a la fuente de la verdad y revise el texto. Allí parece que hay salvación. Allí parece que hay una fuente de agua viva. Aquí, en esta palabra. Pero ¿qué le dice Santiago a aquellas personas que son manipuladas en su fe? Les dice que son como una ola del mar, ¿no? Que el viento lleva de un lado a otro. Pues no saben lo que quieren y por lo tanto no deben esperar nada del Señor. Pues el que duda, dice Santiago, es inestable en todo lo que hace. Y tú sabes algo tremendo, algo tremendo, ser inestable. Pensar voy a hacer esto y no lo hago, sino que me voy a hacer lo otro. Cuidado con eso. Y así andan muchos. Estas palabras de Santiago se dan en un contexto donde el autor Santiago da un consejo para saber enfrentar diversas dificultades. Donde la fe es puesta a prueba. ¿Para aprender a qué? A ser pacientes. No como Coré, Datán y Abirán, no como Himeneo y Fileto, que prestaron su oído a muchas palabrerías y dudaron en su corazón. Y se trastornó la fe de ellos. Y lamentablemente,
lamentablemente, se desviaron de la verdad. Por eso creo es necesario ir a la fuente de la sabiduría y de allí, de esta fuente, recibir con generosidad y agrado lo que necesitamos para poder enfrentar las diversas dificultades en el ministerio. Es aquí donde vamos a conseguir el consejo perfecto. Pero ¿cómo debemos pedir según Santiago? ¿Cómo dice que debemos pedir? No dudando nada. No dudando nada. En una etapa del ministerio de mi persona, allá en Huigüe, estamos atravesando el año 2017, los años más difíciles que hemos atravesado todos los venezolanos. Y recuerdo yo que estaba así como estoy ahorita predicando la palabra del Señor. Y veo al final, allá, en aquella puerta, una joven, una señora y un muchacho. Y le hago inmediatamente señales a mi copastor para que vaya y los atienda. Salió él, conversó con ellos. Y ellos se sentaron, se sentaron allá atrás. Y recuerdo yo que culminado el servicio, me dice el copastor: pastor, acércate. Allá hay una hermana que quiere conversar contigo algo que Dios ha puesto en su corazón. Y yo me fui, ¿no? En aquel entonces yo parecía un lápiz con un borrador arriba, de lo flaco que estaba. Porque así estábamos muchos nosotros, los venezolanos, delgados y cabezones. Y así me fui, caminando hasta allá. Y recuerdo que le dije: ven, hermana, acércate, cuéntame, ¿en qué puedo servirte? Me dice: pastor, anoche Dios puso en mi corazón un sentir y yo quiero compartirlo contigo porque tú eres uno de los pastores al cual Él me dijo: ve hasta allá y siéntate con Él. Y me dijo: pastor, yo sé que estás pasando por mucha necesidad. Ciertamente, ¿quién no? En el 2017 creo que todos. Y estando allí, me dice: pastor, yo necesito que tú me habilites una cuenta, un número de cuenta. Así me lo dijo. Yo me quedé extrañado. Número de cuenta. ¿Y para qué? Le digo yo: no, pastor, porque quiero darte una bendición. Y yo todavía, como quien dice no, incrédulo ante aquello que estaba sucediendo, le dije: hija, ahorita en este momento yo no tengo ni la libreta y ni me sé por aquí al número de cuenta. Me dice: no importa, pastor, yo voy a esperar hasta en horas de la tarde cuando usted regrese a su casa y usted me va a habilitar sus datos. Yo tomé eso como algo muy normal, sí, como que, bueno, cosas que pasan. Y me fui. Y estando en la tarde allá en mi casa, sentado en la cama, estaba con mi esposa, me llega un mensaje y es el mensaje de la joven. Me dice: pastor, estoy esperando sus datos. Y yo le digo a mi esposa Sandra, le digo: chica, ¿será verdad? ¿Qué tanta insistencia tiene esta mujer? Yo le digo: bueno, si esto es del Señor, vamos a ver. Y le pasé los datos. Todavía yo incrédulo. Y al rato suena un
¿cómo se dice? Esos timbres, ¿no? Cuando a uno le depositan y suena, el chismoso. Y sí, apareció una cantidad de dinero para aquel momento. ¿Sabe qué les quiero decir, hermano, con esto, con esta historia? Mi persona, para ese momento, así como usted me ve así, estaba sin zapatos. Se me habían desgastado, José Antonio, en el ministerio. ¿Sí? Tanto subir las montañas de Yuma y bajarlas, caminando. Me estaba quedando sin ropa, sin nada. Ya estaba, me daba pena ir a la entrega de credenciales, José. Porque no tenía ni siquiera ¿cómo se llama esto? Un pastor. Yo no acostumbro a usar esto, ¿oyeron? Pero así estaba yo. Incrédulo al fin, y recibí de parte del Señor lo que necesitaba en aquella oportunidad. Y siempre le he dicho a las personas que conmigo han caminado, Dios te va a dar lo justo y lo necesario, no más. Y así lo hizo en esa oportunidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con todo esto? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, que la palabra del Señor dice allí, en 2 a Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 19, dice, en el versículo 19, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Te conoce José, te conoce Caleb, te conoce Leonardo, Eddie, Raúl, Lewis, te conoce y no te va a faltar. Porque el Señor se va a encargar de suplir todas tus necesidades. Si en mí lo hizo, lo va a hacer también en ustedes. Porque yo no soy especial. Todos somos especiales para Dios. Y ese sello que ha puesto Dios en ti es un sello que, como dice aquí, ¿no? Que como dice aquí, es dado por Dios al recibir el Evangelio, al recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ese sello es una garantía que no tiene fecha de vencimiento, es irrevocable. Este sello nos da la certeza de que ahora somos suyos, de que le pertenecemos, porque Él nos compró con su sangre derramada en una cruz. Este sello nos da la garantía de asegurarnos que la herencia y salvación. Este sello nos da la garantía de aguardar la esperanza que Dios cumplirá su promesa hasta el fin. Este sello no puede ser anulado, no puede ser borrado, no se vence. Este sello es para siempre. Pero recordemos también lo que dice allí. Conoce el Señor, ¿no?, a los que son suyos. Y después dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir este versículo? En primer lugar, te advierte que llevar una vida de manera desordenada va a causar tristeza al Espíritu Santo con el cual Dios te ha sellado. En segundo lugar, nos recuerda que el Espíritu Santo es la garantía que tenemos
para aquel día de la redención que todos estamos esperando. Y fíjense el contexto de estas palabras, el cual nos da razones de por qué nuestra manera de vivir puede afligir al espíritu. Porque si viviendo en pecado, con mentiras, con amargura, con ira, con gritos, con insultos y con palabras ofensivas, todo esto va en contraposición de vivir una vida donde se hable con la verdad, con bondad, que se muestre compasión y donde haya el perdón mutuo. Por último, y ya entrando en las aplicaciones a mi vida, puedo entonces comprender que el fundamento y sello que colocó Dios en mi ser tiene como propósito estas cosas. 1. Evitar discusiones sobre palabras que no ayudan, no edifican en nada. 2. Procurar que mi integridad como siervo del Señor sea aprobada por Él. 3. Utilizar con precisión la palabra, sin hacerle ningún cambio. Porque ella ya dice y contiene todo lo que debe de decir. 4. Alejarme de quienes me incitan con palabras al divisionismo. 5. Cuidar de aquellos a quienes Dios me encargó. 6. Tener la plena seguridad de que soy un hijo del Señor, pues Él me conoce. 7. Vivir una vida alejada de todo aquello que pueda ser perjudicial. Y de esta manera no entristecer al Espíritu Santo. Amados, el llamado del Señor es claro y preciso. ¿Quiere usted servir a Dios con propósito? Tome en cuenta estas palabras. ¿Quiere usted vivir una vida con propósito? Aplique los principios y valores que la palabra tiene para usted. ¿Quiere ser usted usado por el Señor para bendecir a otros? Busque el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se le serán añadidas. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y muchas gracias, mis hermanos, por permitirme poder expresar este mensaje.